Grabando. Y estoy compartiendo la clase pasada, ¿cierto? Que tenía que ver con la valoración de alternativas, ¿cierto? En este caso, valoración de método contingente, que... tengo que compartir. Ya, este clarito. ¿Se ve bien? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve, Ya. profe. Entonces quedamos en esa parte que era del método contingente, que yo les decía que esto era una suerte como de valoración de tipo juego de apuestas, porque uno trata de poner las condiciones para que la persona esté dispuesta a pagar o pagaría por un servicio, o se acuerda que también está disponibilidad a aceptar una compensación. Yo les decía que se puede usar en ambos sentidos. La valoración contingente, volviendo acá, disponibilidad a aceptar o disponibilidad a pagar. Entonces, yo lo puedo hacer como para poder valorar un recurso o un bien natural o algo que puede ser todo, como por ejemplo la calidad del cuerpo de agua. Yo les decía que los países desarrollados valoran que sus lagunas y sus lagos estén libres de contaminación por nutrientes, eutroficación, y por eso a veces están dispuestos a pagar en estos planes de limpieza que muchas veces los costean ya sea ellos directamente o toda la ciudad a través de un alza de impuestos, por ejemplo, que eso también ocurre. Entonces es disponibilidad a pagar, cuando todos estamos dispuestos de alguna forma a aceptar algo porque nos genera un beneficio ambiental, cuidar un bosque, mantener una zona protegida, declarar un parque, ¿cierto? Porque los parques tienen costos operacionales, entonces alguien los tiene que asumir. Y yo muchas veces digo que cuando alguien le exige al Estado que se haga cargo de algo y no quiere tomar ninguna responsabilidad, también es irresponsable. O sea, uno tiene que de alguna forma saber de que si va a generar costo, tiene que haber alguna medida o algún plan detrás de ello que implica cómo yo voy a financiar esa glosa presupuestaria. Entonces, la disponibilidad a pagar es un mecanismo de ver si yo cuánto valoro eso en función de lo que estoy dispuesto a pagar. Y la otra parte, la disponibilidad a aceptar, que les decía, que se usa para los mecanismos de compensación, sobre todo cuando hay, por ejemplo, proyectos donde de alguna forma uno tiene que llegar a un aspecto de compensación y uno lo puede usar para lo mismo. Entonces, esto es algo que ustedes recuerden que les puede servir de utilidad cuando quieren implementar estas metodologías para poder valorar un bien o una compensación. Entonces, las características generales es que yo tengo que generar un escenario de transacción, porque acuérdense que estas metodologías son cuantificables, por lo tanto, yo tengo que poner un escenario para preguntarle a que la persona esté dispuesta a pagar cuánto o no por esto. Y yo les dije en la clase pasada que cuando uno les da un rango de precio, se distorsiona esto, porque la tendencia, y estoy de acuerdo porque yo hago lo mismo, es que yo voy al rango menor. Por lo tanto, yo lo que hago es que le prefijo los valores y yo le digo, ¿usted estaría dispuesto a pagar tanta plata por esto? Y a otro grupo de personas le voy preguntando distintos valores, cosa que después construye un histograma y veo la frecuencia de hasta qué valor ocurre la inflexión. O sea, me refiero de que sobre este valor ya no están dispuestos a pagar. Y ahí con eso fijo cuánto debería ser el orden de cuánto podría pagar en función de la respuesta, porque podría ser binaria, sí, no, y después podría venir una contrapregunta, ¿cuánto es lo máximo que pagaría? Y ahí podría tener una disponibilidad a pagar directa de lo que haría uno. Entonces hay que generar un poco esto, y por lo general les decía que se usan mecanismos visuales, porque uno tiene que generar, por ejemplo, el contexto, y a veces lo puede hacer con fotos, pensando que es un encuestador. Entonces muestra, ¿usted le gustaría que su lago se vea de esta forma? Y le muestra una fotografía que se ve bonito, en vez del basural o el problema que tiene su lago actualmente, que está todo el espejo de agua cubierto con algas, por ejemplo. Y eso le permitiría de alguna forma a la persona contextualizarse de a qué se refiere esta mejora y cómo le gustaría ver, en este caso, el atributo ambiental. Este método, por ejemplo, puede usarse en varias ocasiones, como les decía yo, para un bien ambiental o incluso para un bien de consumo privado. Recuerden que yo también podría prospectar la intención de compra de un servicio o un producto que no existe en el mercado. Entonces yo podría a través de esta disponibilidad a pagar, saber, ¿usted pagaría por un servicio, por ejemplo, que le permitiera hacer esto? ¿Usted pagaría por un producto que cumpla estas funciones? También yo lo puedo aplicar, se fija, por eso decía acá que también lo puedo hacer para el consumo bien privado. Por ejemplo, si quiero hacer un camino
yo podría preguntar cuánto es lo máximo que estarían dispuestos a pagar o si estarían dispuestos a pagar por un peaje, que también es importante, porque a cualquier persona le encantaría que pavimentaran un camino, pero la diferencia lo podría hacer si hay un cobro de peaje. Entonces también yo puedo ver con este mecanismo de evaluación contingente ese tipo de preguntas. Por eso aparece acá, también se permite para un consumo de un bien privado. Otra dificultad y limitaciones que tienen estos métodos, porque son indirectos, es que a veces no necesariamente funcionan bien cuando yo no tengo este tema, como les decía yo, de por qué debo pagar. O sea, recuerde que yo les decía que eso se distorsiona muchas veces también por el tema de ¿y por qué tengo que pagar por esto? Considerando que para algunas personas piensan que el Estado es un ente benefactor, ¿cierto? Y desde mi punto de vista, yo lo veo como un ente administrativo. Entonces, es distinto el punto de vista de las personas y eso a veces distorsiona estos experimentos de cuánto pagaría usted por algo, siendo que para mí puede ser un derecho, por lo tanto, ¿por qué voy a pagar? Y para otras personas en realidad diría que sí, porque yo quiero conservar este atributo ambiental. Entonces, en el mercado hipotético, que les decía yo que muchas veces uno tiene que crear, tiene que haber preguntas como el cuál, que es el cambio en la calidad del ambiente que se propone y en qué periodo de tiempo. Por eso yo les decía que para los cuerpos de agua, cuando están estas normas secundarias de un lago que se usa con fines recreacionales, tenemos muchos lagos que están superando estas normas secundarias, para hacer estos ajíes, estos análisis general de impacto económico y social, se ocupan metodologías de este tipo como para poder también entender el beneficio de mantener un cuerpo, un cuerpo lacustre, ¿cierto? Libre de contaminación por alga, de eutroficación. Entonces, como no hay necesariamente un daño ambiental directo en las personas, como para poder ocupar una metodología de evaluación de costo evitado, ¿cierto? Se basa el análisis en estas metodologías de evaluación contingente. Por otro lado está quién es el que debe pagar, ¿cierto? Debe pagar por un cambio propuesto, quién lo paga, ¿cierto? Porque las personas dicen, bueno, si el lago está sucio, ¿por qué lo voy a pagar yo? Pero si uno empieza a entender esta economía que les digo yo, uno se da cuenta de que si esto es un atractivo turístico, al final todos ganan. Ganan los comercios, ganan los negocios, ganan las personas de allá, entran más recursos al municipio por los pagos de patentes, ingresos, el municipio tiene más recursos para hacer proyectos para la comunidad, entonces por eso les digo yo que este encadenamiento a veces lo perdemos por no entender la economía, cómo funciona. Economía que puede ser privada, social, como quieran ustedes, pero es economía, o sea, no estoy hablando de ni lucro ni negocio, estoy hablando de economía, ¿cierto? Y el cómo, ¿de qué manera voy a afectar el pago? Acuérdense que esto es bien importante, porque por lo general cuando estos pagos se materializan, puede ser por cobro de tarifa, pensemos por ejemplo en la entrada para un parque, puede ser un peaje o puede ser un impuesto. Finalmente, si la comunidad está dispuesta a proteger estos cuerpos de agua, se puede crear un impuesto territorial, ¿cierto? Y los impuestos territoriales, recuerden que se pagan en contribuciones. Entonces, yo puedo aumentar, digamos, el impuesto territorial en el tiempo, ¿cierto? Para poder costear ciertos proyectos que apuntan a una mejora de un barrio o de un sector. Y por eso les digo que existen mecanismos. Y la situación ocurría si no se introduce la política, o sea, ¿qué pasaría si no se hace nada? Y eso también hay que mostrar. O sea, ¿a usted le gustaría tener esto o va a seguir como está ahora y le muestro una foto con, por ejemplo, un cuerpo de agua con los neumáticos flotando, la suciedad y todo lo que está ocurriendo, que lamentablemente pasa en algunas de nuestras lagunas o lagos urbanos? Entonces, es lo que les decía. Entonces, yo diseño esta encuesta, ¿cierto? Describo el problema, yo le doy la información detallada a la persona, por eso la educación es importante acá. Hago la modificación del objeto de estudio del escenario, me refiero, le explico la calidad basal ambiental, cuál es la propuesta que se hace, cuál es el cambio que genera para las personas, ¿cierto? Que también, los cuales van a ser los mecanismos de financiamiento. Esto va a ser un impuesto, va a ser una tarifa, como les decía, y se hacen las preguntas sobre disponibilidad a pagar o disponibilidad a aceptar compensación, como les decía yo, que va a depender cómo yo lo hago. Y las características socioeconómicas yo también las tengo que clasificar, porque también las tengo que identificar sobre la persona. O sea, y por lo general se levantan información del ingreso, la edad, el estado civil, porque también puede ser la diferencia, el nivel de estudio, ¿cierto? Y todo eso para después, por último, identificar patrones. Bueno, ¿y qué hago con los resultados? Aplico estadísticas, como les decía yo. Consulta, profesor. Cuéntame, Rogelio. ¿Me hizo una pregunta?
Sí, ¿cómo es definida la muestra para este estudio de valoración? Porque tenemos acá, como comentaba, la encuesta, de Ah, todo sí, sí. eso. Sí, Sí, muy buena pregunta. Yo puedo hacer un muestreo estadístico del punto de vista de, por ejemplo, seleccionar un sector de la población donde se va a ver beneficiado con esto y hago un muestreo aleatorio. O sea, puedo aplicar una función donde aleatoriamente elijo distintos puntos en el territorio porque, para hacerlo espacial, y yo defino el tamaño de muestra, ¿cierto? Para, por ejemplo, para un 10% de error, 5% de error y un 95% de confianza. Entonces, por lo general existen estas ecuaciones para un muestreo aleatorio simple, que de definir el tamaño de muestra lo hago. También lo puedo hacer sitio específico. Por ejemplo, si yo sé que esa es la comunidad más beneficiada, yo elijo un territorio y lo hago más del punto de vista exploratorio. Tomo una cierta cantidad de preguntas y en función de esa información yo retroalimento con la variabilidad y vuelvo a redefinir, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Y la razón de fondo es que si yo quiero definir el tamaño de muestra uno, por lo general yo necesito conocer cuál es el intervalo de confianza, ¿cierto? Y necesito, que en este caso puede ser el 95% u otro, y por otro lado necesito definir el error de muestreo, ¿cierto? Que por lo general los errores de muestreo están normalizando abajo, ¿cierto? Están abajo y tienen un efecto cuadrático. Entonces yo con esto defino el tamaño de mi muestra. Por lo tanto, si el error de muestreo es más alto, el tamaño de muestra es menor, a eso me refiero. Y arriba, por lo general, yo establezco lo que es la variabilidad de la muestra y el intervalo de confianza. La variabilidad, por ejemplo, asociada a una desviación estándar. Entonces yo con eso, en mi muestreo, primero identifico el área de influencia, si es toda la comuna o un barrio, dependiendo del proyecto, y una vez que defino esa zona, identifico cuánta población vive ahí, y ahí aplico un muestreo aleatorio sobre ese número de población. O sea, si son 1000 habitantes, yo aplico una muestra de 100, y sobre esos 100 tengo que tener los estadísticos, como les decía, del error muestreal que yo me propongo, y tengo que identificar la variabilidad de la respuesta, y eso lo puedo hacer con un piloto. No sé si respondí su pregunta, Rogelio. sí, 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 Rogelio, perdón. perfecto, muchas gracias. Exactamente, sí. Eh, entonces esa es la idea. Esto de estadística lo puedo hacer como experimento. Como ustedes, por ejemplo, cuando hacen esta encuesta, a lo mejor no van a poder tener el tiempo o la información del universo, pueden hacer un estudio exploratorio que se llama. Cuando yo no puedo justificar las estadísticas como para decir que un muestreo aleatorio, yo hablo de que es exploratorio. Y también se justifica porque estoy explorando variables, recién conociendo información, porque no estamos hablando de hacer censo, estamos hablando de hacer muestreo. Entonces yo puedo hacer un muestreo exploratorio que se llama. Y bueno, uno a veces tiene que tratar respuesta alternativa, porque yo les digo que ocurre esto. A mí me ha pasado en estos experimentos donde también uno muestrea, tampoco la idea en llegar a un argumento con la persona, porque esto puede ser tómalo, déjalo. Acuérdense que ustedes están haciendo un levantamiento de disponibilidad a pagar. Entonces, si la persona, por ejemplo, dice yo no pagaría nada, por eso, ¿cierto? En realidad uno tiene que también considerar esa respuesta. Uno la puede tomar la decisión de anularla porque te echa a perder tu experimento definitivamente, porque si todos dicen nada, uno dice, chuta, ¿qué pasa? Entonces, aquí les decía yo que muchas veces ocurren estos problemas cuando uno hace estos experimentos, incluyendo los lagos, aire y todo. A mí se los digo que yo lo he hecho. Y uno llega a este argumento porque la respuesta es esta: el pago lo debería hacer el Estado. Y ahí viene lo que les decía yo, que la respuesta la tengo que registrar, ¿cierto? Entonces cuando dice, ¿cuánto usted pagaría por mantener limpio esta laguna, este lago acá? Entonces dice, yo nada, porque este es un deber del Estado. Entonces ahí yo me doy cuenta que faltan las nociones básicas de economía. Y uno no puede hacer un juicio de valor, se tiene que ir, ¿no? Y ahí viene la respuesta que yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué me doy cuenta que esa persona no entiende el concepto de economía? Si el Estado se hace cargo, ¿esos recursos de dónde vienen? De los impuestos. De los ciudadanos. Exacto, o sea, igual todos pagan al final. Uno lo quiera o no, o sea, por eso digo, el Estado no es un ser omnipotente de que tiene que financiar todo. En los países desarrollados el Estado es un ente administrativo, porque las decisiones las toman las personas. Y ellos les indican al Estado en qué van a gastar los recursos y en qué no.
¿cierto? Y así uno de repente entiende por qué algunos países tienen ciertas leyes, ¿cierto? O tienen ciertos financiamientos para lugares públicos o distintas cosas, ¿cierto? Sin ahondar en mucho detalle. Entonces, esto de que el Estado se hace cargo de todo, indirectamente significa que todos pagamos. Entonces, esta respuesta, por eso les digo que a veces no hay que obviarla completamente, porque digo, entonces usted me está diciendo que usted no tiene opinión y quiere que el Estado tome la opinión con usted, porque usted igual va a pagar. O sea, eso darlo por hecho. Porque el Estado que se haga cargo es como decir que él tome la decisión a puerta cerrada y me cobre un impuesto. Entonces ahí está lo que les digo yo, que cuando uno no hace partícipe de la comunidad de que valore estas cosas y el Estado toma la decisión, igual va a pagar. Entonces yo le digo, es mejor que uno defina y decida en qué se puede gastar los recursos, ¿cierto? O si esto lo valora por sobre esto otro, porque yo también lo puedo ocupar para valorar y priorizar proyectos en el territorio. Entonces cuando todo se lo tiro la pelota al Estado, le estoy diciendo yo no tengo poder de decisión. Y me preocupa, a mí me preocupa. Bueno, el objetivo es eso, por eso les comento estas distorsiones que pasan. Y los precios hedónicos, que solamente los voy a mencionar porque esto es un poquito más complejo, tienen que ver, por lo general, como la descripción lo dice, habla de todos los atributos o características implícitas que, por ejemplo, le da valor a un lugar. Y eso, hablemos del tema ambiental. Entonces, por ejemplo, un lugar, cuando les decía por qué los terrenos, las viviendas a la orilla de un lago valen más que los que están adentro, todo eso, porque en realidad el atributo ambiental indirecto que está ahí no nos explica la calidad del terreno, nos explica el acceso al lago o la vista y todo eso, que es lo que de alguna forma me permite a mí valorar ese cuerpo de agua, ¿cierto? O por ejemplo, si yo hago comparación en una ciudad y determino que ciertos barrios valen más que otros, yo trato de establecer qué es lo que ese lugar explica esa valoración, porque como les decía yo, a veces uno no es la casa en sí, sino que es el terreno, pero tampoco es la tierra, sino que es la ubicación privilegiada que tiene en el entorno que hay. Entonces, uno trata de hacer estas funciones, que solamente las expreso acá porque son más bien equilibrios matemáticos, donde yo pongo todas las características que podrían justificar el precio que tiene esa propiedad o ese lugar en comparación con otro. Y por ejemplo, al aplicar esto, uno puede, por ejemplo, ver si, y este fue un estudio que hizo uno de mis colegas hace tiempo, en Talcahuano, donde determinó que efectivamente los barrios que tienen más problemas de olores, ¿cierto?, tienen menor plusvalía que los barrios que no son muy afectados con los olores asociados al tema de la industria pesquera, ¿cierto? Y eso se vio en Concepción y Talcahuano. Entonces, ahí uno podría justificar que a lo mejor indirectamente yo podría ver por esa distorsión de precio y esa diferencia, que a lo mejor tener el aire limpio, libre de estos olores, ¿cuánto costaría? Por este método indirecto, por eso es otro método, el precio hedónico, que tiene que ver con estos valores, y eso es más difícil de determinar porque eso ya requiere un poco más de econometría. Terminé con el material anterior y ahora quiero pasar a lo que es la parte de valoración. ¿Alguna pregunta mientras hago la transición a lo que es flujo de caja ahora? Profesor, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Por lo general, la gente suele hedonizar sus propiedades. ¿Cómo Ujú. nosotros podemos combatir ese punto de vista? Porque de alguna forma es complejo sacarlos desde esa vereda y aterrizarlos quizá a un mercado generalizado o una propuesta verdadera, más que su propio punto de vista hedónico. No, buen punto, pero piense que los precios hedónicos son los precios de la transacción, lo que está dispuesto a pagar las personas en general por eso, acceso a eso. ¿Usted ha visto alguna vez el programa? A mí me gusta, de repente me entretiene el precio de la historia. Claro, Fíjese que el precio de la historia tiene dos aristas que con eso lo puedo ayudar a responder esto. El precio de la historia tiene la gracia en que se transan bienes que tienen valor histórico y por lo tanto el precio de esa historia que tiene el bien vale mucho más que la materialidad del producto. Y ahí demuestra lo que le digo yo. Y ese precio no es que la historia lo pague, sino que lo paga la demanda que cotiza bienes que tienen una historia y una trayectoria. Entonces el tipo, como es un negociante, el de la tienda de empeño, compra productos que tienen demanda. Por lo tanto, dice, esta cosa, este ítem que fue firmado por tanto, el papel vale nada,
la tinta vale nada, pero si yo lo transo por la historia que tiene, hay muchas personas que están dispuestos a pagar para mantener esa historia. Eso me refiero del precio idónico, lo transan. Entonces, y viene la otra parte que le digo yo, si yo idonizo como persona y estoy desconectado del mercado, yo me encuentro como esos que vienen y que dicen, oye, ¿cuánto te gustaría recibir por este cuadro que tú estás trayendo? No, me gustaría recibir $8.000. Y el tipo trae un especialista y dice, no, esta es una réplica, vale $200. Entonces ahí va la respuesta que digo yo. Yo puedo valorar mucho mi propiedad, yo le digo que vale mi casita, como cuando ustedes ven es en el centro cuando alguien vende una casa que dice, explícala, no, esta es una casa de la familia y la valora, así vale 300.000 pesos y la constructora dice, sí, no se preocupe, llévese los cuadros. No, pero es que esta casa tiene historia, ni un problema. Después la persona la vende y la demuelen inmediatamente. Entonces, el tipo pensaba que le compraron la casa por el valor histórico que tenía y la empresa inmobiliaria compró el terreno y no le importaba un bledo la casa. Y así han visto muchas casas históricas que desaparecieron. A mí una que me dio pena, porque yo estudié en el Colegio Concepción que estaba en Pedro Valdivia, hacia Chihuayante. Era una casa que hay en una esquina ahí en Sander, no sé si sabes la que estoy hablando, era una casa gigante, Claro. histórica, Sí, sí, y esa sí. la echaban abajo y construyeron un edificio. ¿Qué mejor ejemplo? Es uno de los casos, hay muchos más en Concepción. Entonces ahí está la respuesta para que ustedes la vean, o sea, es la percepción. Entonces, si el tipo entendía lo que valía era el terreno, y el Claro. tipo pensaba que era la casa lo que estaban pagando, y el terreno en el centro son caros los terrenos, para los que de alguna vez han tratado de buscar una casa y todo, valen mucho más que en un barrio, incluso estos barrios nuevos que se están haciendo en San Pedro o distintos lados, en Loma San Sebastián. O sea, la misma casa en el centro, por ejemplo, de una de estas bonitas que están en la Loma San Sebastián, cuestan casi el doble, pero es por el terreno, no porque cuesta más construir, se fija por la plusvalía que tiene vivir en el centro de la ciudad, pero también por las inmobiliarias que están dispuestos a pagar mucho más por comprar un terreno para hacer un proyecto en altura. Por lo Entonces, tanto, la herramienta en este caso sería un buen apoyo de algún especialista o asesor en la materia como para poder como para aterrizar de alguna forma el valor en este caso, ¿no es sí, cierto? exactamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tú puedes trabajar, por eso yo les digo que esto es bien importante de concientizar, por eso aquí el poder de la información es el mensaje a todos, sobre todo a ustedes que se están formando. Si yo entiendo estas relaciones que hay entre los costos que tienen las propiedades y todo eso, yo podría juntar, por ejemplo, si quiero recuperar un cuerpo de agua, y yo determino con mi estudio de que lo que explica el precio de esa propiedad es la calidad y el acceso a ese cuerpo de agua, como lo hacen en estos países desarrollados, yo podría reunirlo en una junta y decirle, ustedes saben el impacto que tendrían sus propiedades, la baja de precio, si no hacemos nada por recuperar ese cuerpo de agua que ahora se está contaminando. Y si yo entiendo la relación que hay, probablemente si esa laguna se transforma en un foco de olores o problemas de salud, producto de alga o de bloom de estos fitoplanctónicos, probablemente yo entendería de que sí debo hacer algo y yo estaría dispuesto a pagar para recuperar esa laguna. De lo contrario, todos perdemos por el precio la pérdida de plusvalía, a eso me refiero. ¿Se fija? Y ahí, en ese concepto, los países desarrollados, por eso están dispuestos a invertir, porque quieren manejar el precio si no se evalúa su bien, que en este caso es una propiedad. Pierden valor paisajístico, pierden valor de mercado, y todo eso al final te afecta. O sea, tú te compraste una propiedad en $1.000.000 y después por el problema que tienes te vale la mitad, y tú perdiste literalmente plata de tu bolsillo. Entonces ahí dicen, en realidad tienes razón, hagamos un proyecto colectivo y nosotros como vecindario, con la municipalidad, porque nunca la pueden dejar de lado, trabajamos en un proyecto de recuperación y entre todos aportamos, porque mejoramos la plusvalía de nuestro barrio. O la mantenemos, ¿se fijan? Eso es lo que hace un país desarrollado. Cuando le echa la culpa al Estado y dice, estamos mal, pues, el Estado me ayuda a administrar, o sea, me facilita el desarrollo de proyectos, porque los proyectos deberían ser ciudadanos. De mi punto de vista, por supuesto, no quiero entrar en un argumento. Nosotros estamos trabajando en la construcción de los flujos de caja ahora, que es lo que vamos a ver. ¿Ven el material que estoy compartiendo? Solamente verifico esto porque a veces hay retrasos de comunicación. Sí, profe, se ve. Entonces, esta parte es un poco más abstracta, pero es mecánica. Lo bueno es que como es mecánico, se los quiero pasar para que ustedes lo puedan incorporar después en la valorización de sus
atributos o beneficios ambientales, ¿cierto? Porque aquí le pueden agregar los beneficios y le pueden agregar los costos. Entonces yo cuando construyo un flujo de caja, lo primero que tengo que tener claro es el horizonte de evaluación. O sea, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? Y esto es bien importante porque normalmente yo puedo hacer un proyecto que tiene fines perpetuos. Me refiero a que, por ejemplo, quiero hacer una plaza, y si yo construyo ese parque o esa plaza, yo pienso que va a ser perpetuo en el tiempo, pero igual la evaluación económica del proyecto la tengo que hacer en un horizonte de tiempo acotado, porque hacer proyectos perpetuos que tienden a infinito no tiene mucho sentido matemático tampoco. Y también por otra razón de fondo, si a esto le aplicamos una tasa de descuento, ¿han escuchado hablar de ese concepto? Tasa de descuento no es una tasa de interés, tasa de descuento, ¿les suena? Tasa de descuento. ¿Puede decir que No, sí? Suena No. nomás. Sí. Tasa de descuento es un ajuste que establece el valor de dinero del tiempo, que en realidad tiene que ver con el costo de oportunidad. O sea, significa que el principio más básico del dinero, que significa que la plata de hoy vale más que la plata del futuro. Y ahora tengo el mejor argumento para decirlo eso, con toda esta discusión que hay del retiro del 10% y que la gente quiere eso aparentemente, y que se ha vuelto una discusión popular, significa que prácticamente se están mostrando los principios de la economía para mucha gente que ni tenía idea de lo que es la economía. Porque el principio de la economía básico dice eso, que la plata de hoy vale más que la plata para mañana. Entonces, si prefieren gastar la plata hoy día, significa que la valoran más que tenerla a futuro cuando estén jubilados. no, perfecto. Y ahí se explica perfectamente el concepto de costo-oportunidad. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo le agrego una tasa de descuento, que significa que me descuenta los flujos futuros al traerlo a valor presente, mientras más lejos esté en el futuro, menos va a valer en el presente. Por lo tanto, hacer un proyecto perpetuo significa que en los últimos años no vale nada en el presente. Los que más pesan en los recursos cercanos al presente. Por lo tanto, eso implica que yo puedo acotar mi horizonte de evaluación a una cierta cantidad de años que me justifica mi horizonte de evaluación, ¿cierto? Con este concepto del valor de dinero en el tiempo, que el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. El problema es que ese argumento funciona bien en la economía cuando tú tienes un costo de oportunidad de hacer un negocio ahora, hacer un proyecto, tienes muchas necesidades básicas que satisfacer, pero cuando hablamos de recursos propios, ¿cierto? O sea, yo lo que estoy diciendo es que yo prefiero gastarme la plata ahora que esperar a futuro y usarla, ¿cierto? Eso es lo que se está pensando con este retiro anticipado. El problema es que la otra parte de la economía que no está asociado a esto está que el futuro está a la vuelta de la esquina. Entonces, implica que si yo no, en el tiempo que me queda no hago ninguna acción para reponer eso, probablemente voy a ser más pobre a futuro. Eso significa. Y profesor, ¿hay una fórmula para determinar la tasa de descuento? Sí, yo no lo voy a ver en esta asignatura, pero yo le puedo abordar, porque en realidad un poco tiene que ver con la tasa de descuento, y en realidad yo le puedo pasar lectura si a usted le interesa, porque finalmente Sí, nosotros vamos a ocupar una tasa social que ya está precalculada, pero sí, se utiliza con el sí, método sí. de KPM, que se usa, por ejemplo, para entender la rentabilidad del mercado, el riesgo relativo del rubro, ¿cierto? Hay varios factores de explicación. Yo lo puedo compartir con ustedes, Rogelio, no lo quise incorporar acá para poder centrarme en lo que yo quería, pero sí hay una forma de determinarlo. Y se determina según el rubro de la inversión, si el caso es de un proyecto privado, se determina según el riesgo que tiene ese rubro, ¿cierto? Según la rentabilidad del mercado. En estos momentos las tasas de descuento son muy bajas porque el mercado está rentando poco, por lo tanto el costo de oportunidad de no invertir en mi proyecto e invertirlo en la bolsa, por ejemplo, no es muy alto porque tampoco está rentando mucho. Entonces hay una metodología, que uno de los que ocupo yo es el método del KPM, que se llama. Y en el caso de los proyectos sociales, la tasa de descuento se establece. De hecho, yo les envié un documento de los precios sociales, ¿se acuerdan? Que está juntado, incluso lo más actualizado, y se usa un 6%. Ahí está su respuesta directa. Pero para los proyectos privados tienen distintos valores. Y hay una metodología que es el KPM, la que uso yo, por ejemplo. Claro. Se llama. El 6% se usa para los proyectos sociales. Entonces, el horizonte de evaluación tiene ciertos, como les digo yo, requerimientos, y uno de los requerimientos es que a mí me sirve principalmente para poder establecer en el periodo que evalúo el proyecto, ¿cierto?
Y yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto privado, por lo general yo, si lo hago puro, yo al final del proyecto hago la venta de todos los activos, asumiendo que el proyecto termina, ¿cierto? Pero para la evaluación solamente. En este caso, no es necesario hacerlo si son costos que al final no voy a recuperar mucho, pero por ejemplo, si lo hago con activos que son importantes, como construcción de galpón, compra de terreno, todo eso al final de la evaluación yo lo vendo, pero lo vendo para la evaluación económica, no lo vendo para el proyecto, porque en realidad con esto lo que estoy haciendo es que como acoto el horizonte de evaluación, yo considero la compra de los activos que va en el año cero y al final del proyecto el valor de salvamento o el valor residual que se llama. Y es que es la salida de los activos. Y eso es para poder evitar la distorsión de que si la inversión inicial es muy alta, que el proyecto me salga negativo, porque en estricto rigor yo estoy ocupando todas las máquinas, estoy ocupando el terreno, pero el terreno no pierde valor. Y la infraestructura yo también la puedo vender. Entonces, y por eso les digo que una convención, si uno hace un proyecto privado, es que al final del periodo de evaluación, que pueden ser 10 años, 5 años, dependiendo cómo uno lo haga, uno puede hacer la venta de los activos, ¿cierto? Después se lo voy a mostrar más adelante. En el caso de los proyectos con mucha incertidumbre, que también ocurre cuando uno evalúa un proyecto donde no sabe qué va a pasar en el futuro, por ejemplo ahora uno no sabe qué va a pasar con la economía en los siguientes años, uno tiende a reducir el horizonte de evaluación, porque la razón de fondo es que mientras más incertidumbre hay en el mayor distorsión hay para el futuro. Entonces, si me alejo mucho del presente, supongamos un horizonte de evaluación de 10 años, yo sé que en el futuro yo no tengo mucha información de qué va a pasar. Por lo tanto, lo que hago es que reduzco el horizonte de evaluación. Y esa es una forma de enfrentarlo, ¿cierto? Y uno hace estos flujos de caja, ¿cierto? Donde por lo general establece en el año inicial la inversión, que puede ser también a lo largo de cualquier año, ¿cierto? Y por otro lado, yo veo los ingresos y egresos y en realidad yo proyecto los flujos de caja neto, que en este caso eran positivos, lo que está diciendo que hay mayores ingresos que egresos que tiene el proyecto. Significa los ingresos menos los egresos, es el flujo de caja neto. Y bueno, y voy a ir pasando a esto. Otras observaciones es que, por lo general, si ustedes tienen valores en dólares, que solamente ocurre cuando uno importa materiales, ¿cierto? Aquí yo les puse lo primero, perdón, antes de saltarme. Ojo, que la inversión puede ocurrir en cualquier momento. O sea, yo por hacer un proyecto no estoy obligado a invertir inmediatamente todo. O sea, yo puedo, por ejemplo, cuando yo evalúo proyectos que normalmente son de nuevos negocios, yo puedo partir arrendando cosas y al cabo, por ejemplo, de un proyecto de 10 años, al cabo del tercer año, cuando me posicione, yo me compro un terreno o me compro una oficina. Yo lo puedo hacer así. O sea, si yo parto todo en el año cero, implica que yo tengo una gran cantidad de responsabilidad en levantar esos recursos para recién iniciar el proyecto. Entonces yo lo puedo hacer, por ejemplo, arriendo servicios de courier, que me refiero de despacho, en los primeros 3 años y después el quinto año me compro un vehículo de reparto, 15 millones de pesos, y lo hago en el año 15, en el año, perdón, de un proyecto de 10 años, lo hago en el año 5, por dar un ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan en el flujo es distinto, porque de partida el proyecto asume la parte del gasto de compra de este vehículo, y segundo, si en el año 15, al llevarlo al valor presente, que ahí lo vamos a ver cuando veamos esta corrección, ya no son 15 millones, sino que un poco menos por este ajuste de la tasa de descuento. Entonces eso también es una forma como yo puedo presentar el proyecto. Y lo que les decía acá es que, por ejemplo, si hay proyectos donde se exporta o donde tengo que importar algún activo o materias primas, van a venir en dólares. Entonces, siempre uno se tiene que preguntar, si el proyecto se hace en Chile, yo paso todo a dólar, si cambia el tipo de cambio me van a cambiar todos los costos, tanto los nacionales como los de importación, o viceversa, los de ingresos por exportación, siendo que así no funciona. Ustedes saben que cuando uno es exportador y el precio del dólar sube, ganan los exportadores. Cuando el precio del dólar baja, pierden los exportadores y ganan los importadores. Entonces, la razón de fondo es que mi estructura de costos nacionales es en pesos y lo que cambia son los ingresos cuando yo exporto. Por lo tanto, la exportación debería convertirla a pesos, dado que los costos, los sueldos y todos los otros materiales que son nacionales se mantienen en pesos. Entonces, se los comento, porque a veces uno dice, yo lo voy a pasar todo a dólar. Entonces implica que los sueldos también van a fluctuar con el dólar, y probablemente no. Ustedes saben que sus sueldos, la gran mayoría de nosotros, incluyendo a mí, lo que fija los cambios del precio de los salarios puede ser ajustes del IPC, pero no el dólar.
El dólar puede ir arriba y abajo y no nos cambian nuestros salarios, ¿cierto? Así que por eso les digo que ojo con eso. Y ustedes también dentro de eso analizan la proyección de la divisa. ¿Qué es lo que les recomiendo cuando hagan flujo de caja? No consideren el IVA, porque el IVA es un tema contable. Por lo tanto, si ustedes compran con IVA o venden con IVA, al final se cancela y uno es algo que uno tiene que declarar todos los meses, la primera semana, impuesto interno. Por lo tanto, no es plata que me entra ni que sale de mi proyecto, sino que es más bien una recaudación que yo le tengo que pagar la diferencia al impuesto interno. Si generé más IVA por más ventas de lo que compré, pago esa diferencia, ¿cierto? Y de lo contrario me queda un crédito. Para los que tienen negocio saben perfectamente eso. Por lo tanto, una forma de evitar esa distorsión es que los flujos de caja sean sin IVA, sean valores brutos, ¿ya? Y en el caso de Chile, ustedes saben que el IVA es una distorsión de un 19%, por lo tanto, es relevante hacer esa corrección. El flujo de caja, la estructura del flujo de caja debe reflejar los montos monetarios que recibirá el proyecto, ¿cierto? Que pueden ser beneficios también, por eso lo estoy explicando. Este mismo esquema lo podemos hacer para ingresos por venta de productos o servicios o para beneficios que yo pueda generar. Es bien importante considerar que si son proyectos desde el punto de vista privado, por ejemplo, donde yo tengo una venta o una generación de valor a través de un servicio que yo vendo, yo si genero utilidades, una vez descontado todos los egresos, yo debo pagar impuestos. Y eso es bien importante, ¿cierto? Y las utilidades se definen con los ingresos menos los egresos. Y los egresos son costos y todo lo que de alguna forma, disculpen mi letra fea que sale, pero estoy escribiendo con el dedo. Y las utilidades me quedan al final de la diferencia. Si es positiva, significa que generé utilidades, por lo tanto, a eso tengo que pagar impuestos. Si es negativa, significa que no tengo que pagar utilidades y yo puedo ocupar un crédito, como diciendo de que tuve una pérdida, por lo tanto yo la puedo traspasar al siguiente periodo. Eso es lo que me permite nuestra legislación en Chile. Y con eso yo hago los flujos de caja. Un flujo de caja queda más o menos así. Aquí es lo que me refiero. Aquí están lo que son los ingresos, ¿cierto? Ingresos, que están arriba. Y después quedan todos los ingresos. Y aquí aparece un ingreso no desembolsable, que a lo mejor ustedes lo han escuchado. ¿Han escuchado hablar de la depreciación? ¿Les suena la depreciación? Sí. Sí, Ya, la depreciación es un término contable que lo que me permite es descontar de los ingresos el costo que implica el uso de mis activos. Los que se deprecian son los activos, máquinas, infraestructura, como galpones, herramientas, todo lo que son activos. Entonces yo al depreciarlo estoy considerando el gasto contable que implica el uso de mis activos, vehículos y todo eso, porque van perdiendo valor por uso, ¿cierto? O sea, ya no vale lo mismo un vehículo usado que un vehículo nuevo, no vale lo mismo una herramienta usada que una herramienta nueva, un galpón viejo que un galpón nuevo. Entonces, eso me permite a mí de usarlo para ese gasto, descontar impuestos. Por eso aparecen primero gasto, egreso, afecto, impuestos, que son desembolsables. Pago de sueldo, compra de materias primas, pago de servicios, todo lo que tiene que ver para poder operar, ¿cierto? Compra de insumos que sean fungibles, operacionales, que no sean activos. O sea, un fungible, por ejemplo, podría ser comprar un repuesto de un auto, porque lo estoy haciendo una reparación. Y el activo, lo que no es fungible, es el vehículo en sí. Por lo tanto, si yo compro un vehículo, es un activo, no es un gasto, un fungible. Un repuesto sí lo es. Lubricante, a eso me refiero, algo que yo necesito para la mantención. Entonces, yo a eso le descuento los gastos no desembolsables, que son la depreciación, y recién me quedan las utilidades para saber si yo tengo que pagar impuestos en el caso de un proyecto. Entonces, supongamos que estoy vendiendo un servicio, vendiendo un producto, yo lo haría así. Eso paga impuestos y después lo corrijo. Fíjense que le vuelvo a subir la depreciación, porque en realidad la depreciación es contable. Por lo tanto, le vuelvo a sumar la depreciación porque en realidad no implica que el negocio perdió plata, sino que relativamente estoy usando el gasto contable para descontar impuestos, pero lo vuelvo a sumar ahí y finalmente me queda el flujo de caja. Otros beneficios no afecto impuestos, por ejemplo, un crédito que por ejemplo yo quisiera pedir y me entra la plata, el flujo,
lo uso ahí como beneficio, pero no está sujeto a impuestos. O sea, pedí un crédito para operar mi empresa como capital de trabajo o algo, o compré un activo, a eso me refiero. Entonces eso entra ahí. Y eso es lo que yo normalmente hago como estructura de flujo de caja. Les puse los signos ahí para que cuando ustedes lo hagan en una planilla, sepan qué es lo que debería ser positivo, como que entra a la caja, y qué es lo que es negativo, negativo que sale, o sea, que le resta, para que haya más ordenamiento. Entonces aquí está la explicación. Los ingresos por venta son todos los productos o servicios que yo estoy vendiendo sin IVA, por supuesto, si en el caso que yo quisiera hacer un proyecto privado, porque estoy vendiendo algo, estoy vendiendo un producto. Y otro ingreso puede ser, por ejemplo, ventas de activos, subarriendo, cualquier cosa que a lo mejor no está dentro del giro principal, pero también me está generando una fuente de ingresos, capacitaciones, cualquier cosa que me genere y yo tenga que hacer una transacción con eso. Entonces, por eso pueden ser otros ingresos. Y eso es importante porque si yo le aplico, por ejemplo, después la corrección por los costos, en la parte de ingreso va todo lo que es de la operación, más los otros ingresos que también pueden ser sujetos a impuestos. A eso se refiere esta explicación de ingreso, afecto, impuestos. Todo lo que de alguna forma debería pagar impuestos. Y aquí están, por ejemplo, las ganancias que ocurren cuando pueda vender un activo, porque también yo puedo vender quiero cambiar una camioneta a mitad del proyecto, y yo la puedo vender. Entonces yo veo si la venta del activo, el precio de mercado que la vendí es mayor o menor al precio depreciado del producto. Y ahí hago ciertos ajustes. No quiero andar mucho en detalle ahora, porque para el ejercicio no lo vamos a aplicar, pero igual lo que hago yo es una corrección de valor libre, que se llama, que significa que si contablemente el vehículo o el activo tiene un valor superior al vehículo o al activo que yo vendí en el mercado, yo tengo una pérdida, porque lo vendí a un precio menor a lo que valdría nominalmente para la depreciación. Y si lo vendo a un precio mayor que el precio depreciado que tendría, yo tengo una ganancia. Y esa diferencia en la ganancia es la que podría estar sujeto a impuestos también. A eso me refiero. ¿Y por qué lo explico? Porque, por ejemplo, si yo tuviese un proyecto donde tengo que evaluar cambio de activos porque se gastan muy rápido, una flota de vehículos, y yo los quiero mantener en buenas condiciones como empresa, ¿cierto? Porque trabajo para la minera y uno de los requerimientos de la minería es tener vehículos casi del año, con pocos años de uso por un tema de riesgo, de falla y todo eso. Entonces yo constantemente voy a estar renovando mis vehículos, y eso implica que yo los voy a vender como vehículo usado para recuperar parte de la inversión. Entonces si lo vendo a un precio mayor que el precio contable con la depreciación, ahí yo genero esta utilidad, o si es menor, genero una pérdida. A eso me refería. Después vienen los costos, que ahí pueden establecer costos fijos, ¿cierto? Todo lo que incurre, por ejemplo, en pago, arriendo, pagos de energía, si está como costo fijo, pago de salario, sueldo me refiero. Todos esos costos fijos que están sujetos también a descuento de impuestos. Están los costos variables, que pueden ser atribuibles a la producción, todo lo que tiene que ver con los productos, o todo lo que está asociado a materia prima, o gasto en el servicio, mano de obra directa, todo eso son costos variables. Y finalmente, también yo puedo incluir, si tengo préstamos, dentro de esto los intereses que yo pago por estos préstamos también los puedo usar para descontar impuestos, ¿cierto? Y eso también lo puedo usar como gasto financiero, por eso lo puse aquí como gasto financiero. Y eso también va a los flujos de caja. Y finalmente, las depreciaciones legales. Aquí yo les puse un tip cómo lo pueden hacer ustedes, porque si bien en el ejercicio que vamos a hacer ahora no vamos a incluir depreciación, y si ustedes hacen un proyecto que a lo mejor puede ser de un emprendimiento, o puede ser un proyecto que apunta a mejorar la empresa que ustedes están haciendo en algunos de los aspectos que están investigando, pueden incluir, por ejemplo, la evaluación de flujo de caja completo, y la depreciación la hacen de acuerdo a lo que pide, por ejemplo, impuestos internos en nuestro país. Y ahí les puse el sitio acá, porque la vida económica que yo tengo de los activos para depreciarlo están establecidas en impuestos internos, porque son depreciaciones legales, no arbitrarias. Yo no voy a decir, a mí se me ocurrió depreciar mi vehículo en 5 años, sino que impuestos internos me dicen cuánto tiempo yo lo puedo depreciar. Y si ustedes se fijan, ahí está la ley de impuestos, los cambios que fijan en sus resoluciones, y más o menos aquí les puse un ejemplo de las vías útiles que pueden tener los activos para depreciar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de automóviles, que era el ejemplo que di anterior, yo lo puedo depreciar en forma normal, o sea, lineal,
Y lineal significa que el valor inicial, déjame dar un ejemplo, si son 7 años y un vehículo costó 7 millones, eso lo estoy haciendo para solamente hacer números redondos, o 14 millones si quieren ustedes, pero costó 7 millones, yo lo deprecio en 7 años. Por lo tanto, cada año el valor de la depreciación del vehículo es 1 millón. ¿Se fijan? Esa es la depreciación, porque en 7 años lo puedo depreciar linealmente. Eso significa. Por lo tanto, el primer año lo deprecio en 1 millón y el vehículo contablemente al contar del primer año ya empieza a perder valor, ¿cierto? Después vale 6 millones, 5 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón, vale nada. Al cabo, contablemente, una vez que se cumple un año cero, ya no puedo seguir depreciándolo. Por lo tanto, no puedo seguir descontando impuestos. Por lo tanto, si yo lo vendí en el año 7 para poder renovarlo, yo lo vendí a un precio de mercado. Y ese precio de mercado lo voy a corregir con el precio depreciado, que va a ser cero, por lo tanto, al precio de venta va a pagar impuestos, porque la corrección me indica de que tuvo una ganancia, ¿cierto? Porque el precio depreciado era cero. A eso me refiero. Profe, Cuénteme. tengo una duda. El terreno ahí no se deprecia, ¿cierto? No. Los terrenos no se deprecian, no. Por eso yo les puse la cláusula, porque solamente lo que es infraestructura. Yo les puse acá, ojo, les puse aquí eso, porque siempre lo digo. Los terrenos, sí, los terrenos no se deprecian, sí, exactamente. Profe, y en el caso, por ejemplo, en el proyecto de título que estamos haciendo con Vale, con la Valentina, Proyecto de graduación, sí, ¿ya? el caso de recicladores de base, ellos tienen un terreno, pero que es entregado en comodato por el Estado por 5 años, Ujú. por el momento. ¿Cómo nosotros lo incorporamos en el flujo de caja de ese terreno? El valor que establece el Estado, ¿qué vale ese, cierto? No, es que en realidad si se lo ¿Cómo? entregó y no tiene costos, no tiene arriendo, nada, no tiene un precio. O sea, ustedes establecen Es de cero. que es cero, cero, sí. Si al final, Ah, ya. todo si yo me instalo mi empresa en el garage de mi casa, de mis papás, por dar un ejemplo, en realidad no tengo costo de arriendo, nada, y eso me da una ventaja competitiva. Por eso yo les decía de que los flujos de caja son realistas. Yo tengo mi empresa, por ejemplo, por eso a veces hay varias empresas compartiendo el mismo terreno, como un hub, ¿cierto? Porque bajan costos de arriendo, bajan costos de inversión, y eso es legal. Entonces, en ese caso, para el caso de su proyecto, los ciclos de base no tiene precio, y tampoco pueden usarlo para descontar impuestos, Ya. porque Sí, los terrenos no se deprecian, porque en estricto rigor no se gastan, pues. Entonces yo el terreno, una vez que termine el proyecto, yo lo puedo vender en el precio de mercado, capaz que incluso ganó plusvalía, ¿cierto? A claro. eso me refiero. Pero sí, por eso está establecido ahí. Entonces aparece ese ejemplo que les decía yo, y bueno, y aquí solamente para explicar, para que no quede, existe la depreciación acelerada y la depreciación normal. Y la acelerada me da menos años para poder depreciarlo más rápidamente. Pero la razón de fondo es que yo debo justificar el impuesto interno si lo estoy depreciando aceleradamente. Y muchas veces la explicación va en el uso del activo. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa minera o una empresa de arriendo de autos, donde los autos los uso mucho, yo puedo justificar que el vehículo se deprecia muy rápido. Por lo tanto, requiero recambiarlo constantemente para que esté cerca del año. Y ahí puedo usar 2 años. De lo contrario, me va a pedir impuesto interno que haga la corrección y lo deprecie en 7 años. Porque obviamente si lo deprecio en 2 años, el primero y el segundo año voy a descontar mucho impuesto, porque es acelerada. Pero, ¿y se acuerdan que ustedes escucharon como una medida para las empresas autorizarla a hacer de declaración acelerada y de depreciación que también se propuso? Y que implica que yo puedo descontar más impuestos. Entonces, por eso también hay que poner ojo en eso, de que si yo descuento más impuestos, pago menos impuestos para las arcas del Estado, que ese es el todo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que saca cargo el Estado? El Estado administra fondos centralizadamente de todas las formas de recaudar, incluyendo los combustibles, que también es una muy buena recaudación que tienen de impuestos, con los impuestos específicos. Pérdida del ejercicio anterior, les decía yo que legalmente si yo tengo un año pérdida, o sea, no genero utilidades, yo puedo traspasar las pérdidas para el año siguiente y las puedo poner como crédito contra las utilidades que pueda generar el segundo periodo. Y eso me permite hacerlo, porque en realidad las pérdidas para una empresa implica una condición donde tiene que cubrir esos gastos. Entonces te permite hacer eso, y una vez que tengo yo las utilidades que sí van a pagar impuestos, una vez que hago todas estas correcciones, yo le aplico la tasa de impuestos
de primera categoría para, en caso de, de una actividad productiva, ¿cuál es la tasa de impuesto actual que tiene Chile para las empresas? Da lo mismo que sea de beneficencia, lo mismo, pero si genera utilidad y las tiene que declarar, paga la misma tasa de impuesto. No hay diferencia. ¿Alguien sabe cuál? Porque eso fue cambiado con la reforma tributaria. ¿Cuál es actualmente la tasa de impuesto en Chile de las empresas? ¿La conocen o no? Ahí está. No. 27%, no, sí, está bien, ese fue un cambio grande, porque si nosotros vamos a esta proyección que había, estos son los casos chilenos, y a mí me gusta decir eso fue cambiado cuando se hizo la reforma tributaria, que también se incorporaron los impuestos verdes, y que fue en parte pensada para financiar la gratuidad, ¿se acuerdan? Chile en los años 70 tenía 10% de tasa de impuestos a las empresas, después cuando empezamos el nuevo siglo, pasamos a un 15-16%, así estuvo gradualmente creciendo. Se hizo la modificación de la ley tributaria, ¿cierto? De la reforma tributaria y empezó a subir del 20, 21, 22, 24 hasta terminar en régimen en 27%. Entonces, ahí está el cambio. Ahí está el cambio que hubo grande. O sea, se pensaba que Chile iba a mantener el orden del 20% y terminó en un 27%, que es lo que está actualmente operando. Entonces le aplican ese 27%, que es lo que tienen que pagar de impuestos, casi un tercio, y bueno, un poquito menos de un tercio en realidad, pero de alguna forma es la tasa de impuestos. Y ahí están, por supuesto, los flujos de caja operacionales, que también es lo que ustedes tienen que calcular, y los flujos de inversión, que es la otra separación, pero en realidad los flujos de caja que vamos a hacer nosotros principalmente van a ser operacionales, que son ingresos menos egresos, sujeto a impuestos, igual utilidad antes de impuestos, y después hacer la corrección como les mostré yo. En el caso que ustedes quieran ocupar préstamos, también pueden incorporarse en los flujos de caja, ¿cierto? Eso significa primero de que yo considero que tengo el capital y lo hago, pero si yo lo quiero financiar con un préstamo, yo también lo puedo incorporar, por lo tanto yo puedo hacer ingreso al proyecto como préstamo, que plata que me ingresa, y después en los siguientes flujos hago las amortizaciones, que son los pagos de esa deuda. Y eso se los comento porque algunos inversionistas, a pesar de tener plata, prefieren que el proyecto se haga cargo de los compromisos de deuda y todo eso. Así que el proyecto en sí, la empresa, me refiero, se endeude. Porque si el proyecto es bueno, en teoría, a futuro, podría asumir estos gastos y compromisos financieros, ¿cierto? Como el pago de la deuda, ¿cierto? Entonces también es importante que se pueda incorporar eso en el flujo de caja. Y aquí está lo que quería terminar para la parte de los flujos de caja, porque estas son nociones básicas. Yo les voy a poner un material complementario de lectura, que se lo voy a subir también junto con los videos, para que ustedes puedan leer sobre más detalles de flujo de caja, sobre todo para aquellos que van a hacer proyectos de una evaluación un poquito más completa, donde se fije que aquí aparece la amortización. Por lo tanto, si yo quisiera incorporar un préstamo y que después el proyecto los siguientes años pague esa deuda, el préstamo me entra como plata al proyecto, pero no paga impuestos. Lo único que paga impuestos acá son los intereses. Y lo uso para descontar, porque en sí el préstamo va a pagar impuestos, pero por otro lado. Por lo tanto, para el flujo de caja lo veo así. Y la amortización tampoco paga impuestos, por eso va aquí abajo, va después del pago de impuestos. ¿Se fija? Por lo tanto, si me entra la plata en el año 1, porque ahí pedí el préstamo, en los siguientes años voy pagando la deuda, que es la A. Entonces, me entra en el año 1, me entra el préstamo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, y en los siguientes años voy restándole en los pagos de las cuotas, que normalmente es para poder amortizar ese crédito. Y ahí están los intereses arriba que estoy pagando sobre ese pago, en plata, los intereses en plata. Entonces, supongamos que me cobraron un 10% sobre esa deuda, el interés lo descuento arriba para impuestos y abajo voy pagando la cuota de cuánto es sin el interés, ¿cierto? Entonces, eso es lo que de alguna forma uno podría hacer el flujo de caja. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve construido que está asociado al capítulo que yo les voy a pasar, les voy a compartir del libro, para que ustedes puedan leer, les voy a compartir el ZAPAC. A pesar de que pueden entrar a través de la biblioteca, si ustedes pueden hacer, este libro está disponible electrónicamente. Se llama Preparación y Evaluación de Proyectos, que este es el que ocupo yo, y para los que les gusta esta parte y quieren hacer un proyecto con más desarrollo, les pueden buscarlo, está en la biblioteca, ¿lo ven?
Este es el libro. Y yo les voy a pasar la cita, si quieren, para que ustedes lo puedan buscar electrónicamente, pero igual les voy a pasar un capítulo, porque compartir un capítulo no hay problema de copyright, para que ustedes lo puedan leer en la parte de flujo de caja. Eso es lo que tenía que ver con flujo de caja. Yo les dije que la primera parte de la clase vamos a ver esto y la parte de evaluación, y después vamos a hacer un ejercicio donde ustedes practican y me muestran que saben establecer valoración de beneficios, que es lo que me interesa a mí para la clase de hoy día. Voy a meterme el chat que me habían llegado mensajes para ver si hay alguno que pueda responder yo, si estoy como los Instagramers. Chile, ¿quién puso en Chile? El Estado de momento solo observa cuando dice que el Estado se hace cargo, lógicamente va dirigido a que administre, regule y resguarde. Es más de fondo que de forma. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero acuérdense que el Estado, ¿en qué administra? Porque los que en estricto rigor en un país desarrollado deberían generar discusión son los ciudadanos, ¿cierto? Y son los ciudadanos que a través de distintos mecanismos proponen, votan, si están de acuerdo o no están de acuerdo con ciertos cambios, sobre todo cuando hablamos de su territorio, ¿cierto? Entonces, no sé, por eso cuando de repente acá se habla de hacer estos famosos, no estoy hablando de cabildo, sino estoy hablando de votaciones a nivel comunal, es cierto, estos censos, por ejemplo, si vamos a proteger, no vamos a proteger este cuerpo de agua, si vamos a hacer este parque, no vamos a hacer este parque, en realidad lo que se está diciendo es que se quiere confirmar con la comunidad si están dispuestos a asumir el compromiso de conservar esta zona, este humedal, por ejemplo, transformarlo en un parque, porque eso va a implicar un gasto nuevo que vamos a tener que pagarlo. Y una metodología que se puede hacer es que lo pagamos con los gastos, con los impuestos territoriales. O sea, el municipio o el Estado, que después puede entregar parte de ese presupuesto al municipio, recauda mayor cantidad de impuestos a través, por ejemplo, de las contribuciones. A eso me refiero con los impuestos territoriales. Porque al final lo que te está haciendo es mejorar tu territorio y te está dando plusvalía. Entonces, a eso me estoy refiriendo con esto. O sea, el Estado, en teoría, cuando la ciudadanía está empoderada e informada, actúa como un ente regulador. Pero tiene que estar informada y todo eso, de lo contrario no funciona. Profe, Cuénteme. leí por ahí, no sé si se habrá o se estará en cartera, no sé, de que la ley de impuesto a la renta para el sector privado, como que habían algunas corrientes que señalaban que hubiera sido una buena idea que los impuestos que pagan las empresas los paguen en los territorios donde tienen sus empresas y no a nivel de las casas matrices que están en la región metropolitana, que es lo que suele suceder, o que ese se pueda repartir en las distintas comunas donde están las empresas. No, a mí me parece completamente lógico eso. El problema es que cuando pase eso, pierde otra comuna. O sea, si uno ve, por ejemplo, Vitacura con Sanhattan y todas esas zonas, le va muy bien porque hay mucha gerencia o representación de las empresas y recaudan mucho allá, ¿cierto? Por lo tanto, si esas empresas desligan su impuesto allá y se van al territorio donde están las fábricas, pensemos Arauco, pensemos todas MPC, cualquier empresa grande, claro, el territorio gana donde tienen los impactos, y a mí me parece muy razonable eso, pero otros pierden. Y por eso esta cuestión es como una cuerda, ¿cierto? Que por un lado dice, sí, tiremos la plata y que se quede en Arauco, que se quede en las distintas, en Nacimiento, que se quede en Laja, ¿cierto? Pero por otro lado otras comunas pierden, pues si a nadie le gusta que le empiecen a recortar plata, ¿cierto? De tus fondos, porque tú estás recaudando, o sea, estás de la Cochihuahua, recaudas mucha plata con pocos impactos, ¿cierto? Y eso Lógico. es súper cómodo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando hablábamos de eso, perfecto. Incluso es más allá, Rodrigo, y comparto también la idea, cuando salió esta reforma de energía, que incluso hubiesen descuento de tarifa en las zonas donde está la generación, ni siquiera quiero hablar del término zona de sacrificio, sino que estoy hablando de donde hay una central, que hay un descuento también de la tarifa asociado a esta distorsión que hay de que yo genero energía, pero no me llega más cara, como lo que pasaba en Alto Biobío. De Alto Biobío la energía la generaban por toda esta central hidroeléctrica y se iba a la zona central, prácticamente la energía la usaban en Santiago, por dar un ejemplo, o la región, y después ellos le devolvían una línea súper inestable de energía y cara. Entonces,
ahí se producía otra distorsión, que yo genero la energía, pero me llega cara. O yo genero y tengo los impactos y me llega menos recaudación de impuestos. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo de que hay que hacer eso. Por supuesto, cuando se hace esa redistribución, hay gente que gana y hay gente que pierde. Entonces, por eso también verlo de los dos puntos de vista, de que en Santiago no estaban muy contentos algunas comunas cuando hicieron esto, porque obviamente estaban dejando recaudar muchos recursos que les llegaba prácticamente sin impacto. Entonces, era injusto, sí, pero estoy completamente de Sí, acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa medida, de hecho, yo soy regionalista y yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que todavía pensar que estamos como en el feudalismo, ¿cierto? Que estamos todos pagando tributos para mantener una capital que está colapsada, digamos, y que no me representa. sí, complejo, sí. Sí, así que es complejo, exactamente. Y acá es lo mismo cuando uno se sublevaba, ¿cierto? Porque si tú pagas indirectamente, estás pagando como tributo, indirectamente estás pagando para mantener que Santiago se mantenga ya feliz con toda la recaudación y tú estás generando los impactos acá. Entonces, por eso digo que es injusto. Y yo que soy de Concepción, a mí me gustaría que todas las empresas que están acá, aquí tributaran, porque mejorarían el territorio, o sea, podrían hacer los municipios que tienen estas empresas, pasaría a ser una virtud tener empresas ahora, no pasaría a ser un problema de que tienes que estar constantemente lidiando con problemas, sino que tienes más recursos para poder mejorar tu territorio. Bien, evaluación de proyecto. Acuérdense que vamos a hacer un break a las 11:30 y después del break ustedes van a trabajar, así que, ¡yay! Qué bueno. Pero así también quiero ver que ustedes lo pueden aplicar y pueden trabajar en grupo. ¿Están viendo estoy compartiendo la pantalla, ven indicadores de evaluación de proyectos? Sí, profe. Sí, Muy sí. bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los indicadores para evaluar un proyecto. Y nuevamente, más de algunos de ustedes han encontrado. Y antes, a pesar de que yo les pasé el material, y yo asumo que algunos fueron muy mateos y ya lo leyeron, y otros fueron como yo, que esperaron que el profesor le hiciera la clase, que está bien, si yo se lo subí a última hora, así que no tengo nada que decir. Pero veamos el conocimiento previo, por eso yo les preguntaba a los que ya tenían formación, previa en la parte de evaluación de proyecto o formulación y evaluación de proyecto o preparación y evaluación de proyecto, son las varias variables. Fíjense que el libro que yo uso se llama Preparación y Evaluación de Proyecto, pero hay un libro igual, por los mismos autores, con una tapa verde, que se llama Formulación y Evaluación de Proyecto. Siempre me ha quedado la duda de por qué el mismo autor tiene libros distintos y son muy iguales. Ahí las conclusiones de ustedes. Pero la idea es que ¿qué indicadores normalmente nosotros ocupamos para evaluar un proyecto, para saber si el proyecto es atractivo o no es atractivo? A ver si se acuerdan, yo los voy a anotar acá en mi pizarra manual. ¿Qué indicadores El TIR, ustedes? El TIR, tasa interna de retorno, muy bien. El segundo indicador, muy bien. ¿Qué otro indicador ustedes conocen? el VAN, El VAN. Y menos mal que valor está para actual neto. usted, Rodrigo, con su clase y aprendió, ¿eh? El payback. Payback, sí. Payback es el periodo, el periodo de retorno, de pago, o sea, en cuánto tiempo te pagas, recuperas tu inversión. Payback, ¿cierto? Profe, hay uno que es empresarial que se llama EBITDA, algo así. Claro, pero ahí sí, earning before taxes, amortization, depreciation, de EBITDA, sí, eso significa, EBITDA, exactamente, creo que lo escribí, lo escribí al revés. EBITDA, exactamente. Sí, se usa ese, pero eso es como más bien a nivel de mostrarlo como al directorio, ¿cierto? Es earning before taxes, amortization, and depreciation, EBITDA. Si lo creo que me comí algo, ¿no? Estoy tratando de volver a escribir de nuevo. Ahí está. Así está, ahí está. Earning before the taxes, depreciation and amortization, o lo escribí al revés. Es una de las dos formas, pero está bien como ustedes lo mencionan. Pero ahí lo voy a explicar de que eso no es necesariamente un indicador para flujo de caja, de rentabilidad de un proyecto. Eso implica para ver cómo está el negocio. Porque lo que mide esto es los ingresos, sin impuestos, sin nada, versus menos los gastos, sin impuestos. Por lo tanto, es cuánto me entró y cuánto me salió de mi caja.
en ese periodo. Entonces, si yo estoy bien, implica que tengo más ingresos que egresos, y si ando más o menos mal, significa que gasto más de lo que ingresa, y eso implica que todo para abajo va a ser, si le agrego los descuentos de depreciación y todo eso, implica que la pérdida va a ser mayor. Entonces, por eso se usa muchas veces para poder establecer a nivel corporativo, a nivel, por ejemplo, cuando el gerente gerente general le presenta al directorio, quiere de alguna forma establecer si el negocio anda bien o el negocio anda mal, porque esto es antes del tema de pago de impuestos y todo eso. Así que se usa ese indicador para esa razón. ¿Alguien Profe, quería hacer? ¿Sí? em, recuerdo haber escuchado que está el ban social y el ban privado, pero Exactamente. También ese otro indicador, muy bien, el BAN. Y de hecho, eso es lo que está vamos... ahí, pero Sí. son dos distintos. O sea, lo que pasa es que el BAN es el valor actual neto privado, sin corrección de precios sociales, que fue lo que les dije yo, los precios sombra, y el BAN social incluye las correcciones de los precios sombra y el beneficio, en este caso, el beneficio social. Entonces, si ustedes recuerdan, yo ayer hablé de los precios sociales y de hecho les envié a ustedes el documento con los precios sociales del 2020, ahí se van a dar cuenta de que se corrigen, o sea, lo implica que el costo en mano de obra, por ejemplo, que es uno de los que se corrige muy marcadamente, ya no me cuesta lo mismo en egreso cuando es social, porque parte de ese costo es un beneficio para la sociedad, porque genera empleo. Entonces, tiene correcciones, que lo que hace es que el ban social o la evaluación social tenga estos ajustes. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente lo que dice usted, Rodrigo, es verdad. Existe el ban a seca y a veces como se le escribe el ban s, que la S final es como social. Y la fórmula matemática es la misma, pero lo que cambia es el sentido de la evaluación. Así que ahí tienen esos indicadores. Muy bien, tenemos el ban, TIR, payback, el EBITDA, como dijeron ustedes, pero ese es más bien corporativo, como les digo, es como cuando uno quiere presentar cómo anda el negocio, más que el flujo de caja. Y es antes de los impuestos, antes de la amortización y la depreciación. En los flujos de caja, como les decía yo, para evaluar el proyecto está el concepto que les mencioné antes. El costo oportunidad es medida del costo de la mejor alternativa rechazada. ¿Y eso qué significa en palabras súper simples? A ver, ¿cómo se lo puedo explicar de una forma entretenida? Es, por ejemplo, el costo oportunidad se refleja cuando uno se casa. Cuando uno se casa, es la medida del mayor oportunidad rechazada. O sea, yo tomé un compromiso de ahora que me voy a quedar con esta persona que va a ser el compañero o compañera de mi vida, asumiendo que descarto toda otra persona que pueda de alguna forma conocer o involucrarme de forma sentimental. Ese es el mismo concepto cuando uno invierte. Uno considera que cuando gasta los recursos en este proyecto, rechaza todas las otras oportunidades de inversión, dado que los fondos ya no los tiene disponibles. ¿Quedó claro mi ejemplo, no? Ese se llama costo de oportunidad. El otro concepto, me imagino que su silencio me preocupa con mi ejemplo. ¿Les parece o no les parece? Costo de oportunidad. Por ahí, por ahí. Por ahí va. Bueno, el tema económico se ve así. O sea, cuando uno lo ve, el costo económico tiene que ver con que yo rechazo toda la otra alternativa por quedarme con esta. Y yo, en realidad, el costo de oportunidad tiene la mejor alternativa rechazada. O sea, si una empresa decide gastar los recursos en reparar esta máquina como alternativa de inversión, deja de lado todas las otras posibilidades, como por ejemplo abrir una nueva oficina en Santiago, todo eso que también pudo haberlo hecho con los mismos recursos. A eso me refiero desde el punto de vista de costo-oportunidad. Y por otro lado está el valor de dinero en el tiempo, que tiene que ver con una medida de sacrificio de esperar a obtener dinero sin necesariamente considerar la inflación, sino que tiene que ver una medida de sacrificio de esperar para obtener dinero. Entonces, lo que implica es que como yo necesito dinero ahora, yo estoy dispuesto incluso a pedir un préstamo, porque necesito la plata ahora para poder invertir en esta idea. Entonces, el dinero de hoy día vale más que el dinero de mañana. Y ahí aparece este concepto de renta de capital que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero cuando están involucradas las entidades financieras, y uno dice, pero ¿por qué me cobran interés? Incluso si me dan un crédito blando para estudiar, como el CAE, ¿cierto? Que fue muy discutido. De hecho, el CAE funciona en muchos países que tienen gastos de... Recuerdo que no todos los países del mundo tienen gratuidad en la educación.
Pero los países que no la tienen, existen créditos blandos que son muy parecidos a los del CAE. En este caso era el crédito con aval del Estado, donde el aval era tu Estado. Yo estudié en los tiempos donde el aval, ¿quién era? Cuando había que estudiar, yo estudié más antiguo. Yo me financié mi educación, la financió mi papá en realidad. Y si yo hubiera pedido un crédito, el aval es mi papá. Y más de alguno de ustedes pasó lo mismo, ¿cierto? No tuve ningún beneficio de nada, ¿cierto? Y en ese sentido, la gran cosa que cambió es que antes el banco, si te prestaba plata, te buscaba a alguien que tuviese algo que quitarle. O sea, tú ponías a tu papá de aval porque a lo mejor tenía a nombre de él una casa o algo, y entonces el banco decía, ya, si no pagan, por último, nos vamos con el papá, que es el aval. Y ahora, ¿cuál es el concepto del renta de capitales? Que si tú necesitabas la plata de ahora, te la prestaba para que tú estudiaras, o para que hicieras el proyecto, que hicieras algo, y después me la devuelves. Y ese interés es el arriendo de esos recursos que yo te entregué. Entonces, ideológicamente, nuevamente quiero hablar de la discusión, ¿por qué el Estado me cobraba un interés o de alguna forma cuando me prestaba el CAE? Quiero que alguien me ayude acá porque me gusta a mí la discusión, si no haría un video, lo subo así a YouTube, yo tengo mi canal y lo comparto con ustedes. Entonces, ¿por qué creen ustedes que igual me cobraba el CAE, me cobraba un interés muy bajo? Porque el crédito con aval del Estado no es que el Estado te preste dinero, sino Claro, que el Estado puso su aval en un banco. exactamente. Era una entidad financiera la que de alguna forma administraba. Lo que hace que la gran ganada era que me quitaban el problema de que si ustedes, por ejemplo, en estos momentos, o como, bueno, ustedes ya son profesionales, a ustedes les va a ir bien, pero un estudiante, eso no funciona en el pregrado. Si un estudiante va a pedir un crédito al banco, le van a decir probablemente que no, porque no tiene ningún patrimonio, nada propio, digamos, de poner eh, como, entre comillas, a cambio en el caso de no pagara, porque hay un riesgo siempre de no pago. De hecho, los deudores en Chile son altos, ¿cierto? Y no sé, a mí me preocupa cuando empiezo a escuchar constantemente en la radio defensa de deudores. O sea, es para que el comercial esté en vía, es que hay mucha gente que se anda escondiendo de los acreedores, ¿cierto? Entonces, ahí está el concepto. Y segundo, funciona en un mecanismo donde yo como persona veo que con esos recursos ahora puedo invertir en una iniciativa donde yo rentabilizo esto y asumo mis compromisos de pago. Y en el caso de los créditos con aval del Estado, funcionaba muy bien cuando alguien estudiaba y después con esa profesión podía trabajar y con eso pagaba el crédito de vuelta con una cierta holgura de tiempo, así como más de algunos lo habrá pagado los que tenían créditos de distintos tipos, crédito universitario y todo eso. Pero claro, habían ciertas premisas que no se cumplieron y por eso hay desconformidad. ¿Y cuáles son las premisas que no se cumplieron? Como para ahondarle a la discusión. ¿Cómo, profe, a qué se refiere con eso? Porque como mecanismo de financiamiento de la universidad destrabó un tema que antes había donde si la familia no tenía de alguna forma activos, era muy difícil que le prestaran un crédito los bancos, por lo tanto el crédito con aval del Estado, el Estado asumía como aval, entonces los bancos decían, ya, seguro, no hay problema, aquí está la plata. Entonces destrabó este acceso a los créditos con la banca privada. Antes tenías que entrar a crédito solidario, todas esas cosas que son un poquito más complejos de postular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el problema que ocurrió con esto? Y yo estoy de acuerdo que puede ocurrir, de que yo cuando pido un crédito, y a usted le va a pasar lo mismo, y es para generar como la empresa valor, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pido un crédito al banco como empresa y la empresa a mitad de camino quiebra? Queda todo endeudado, ¿cierto? Bueno, eso pasa con muchos estudiantes que egresan de carreras, sobre todo que están saturadas en el campo laboral, egresan y tienen que pagar, no sé, 15, 20 millones de pesos y ¿de dónde? ¿De dónde sacan para pagar si Y Ese es supone un, que es ese es como un, unos... ese es un problema, Doc, exactamente. Ese es lo que no contemplaba esto. Que profe, efectivamente habían carreras que no tienen buen campo laboral, ¿cierto? Rodrigo, ¿tenías otro comentario? no, sí, y también eso limita a poder acceder a algunos beneficios, como por ejemplo postular a una casa, algo así, queda en DICOM y ya no puede acceder a ningún beneficio social tampoco.
Ah, no, claro, es que ahí tiene que ver porque esos registros miden tu responsabilidad financiera. No, ahí de todas maneras, es como cuando alguien tiene antecedentes penales, pero cuando postula cualquier cargo, olvídate, o sea, es muy difícil. Porque lo que te piden es un certificado de antecedentes penales y un certificado de ICOM, ¿cierto? Entonces, una cosa son los antecedentes. Entonces, por eso el mensaje acá es el pórtense bien, o sea, y yo estoy de acuerdo, o sea, y esto tiene que ver a lo largo de toda tu vida. Pero lo que dice Dorca, primero, que no se cumplieron tus expectativas laborales porque te encontró contra el trabajo. Y ese es un grupo, pero también hay muchos que nunca terminaron y quedaron con las deudas. Y eso también hay que considerarlo, o sea, es como el costo de esto. O sea, la universidad, siempre yo he dicho, yo trabajo en la universidad y me da pena, yo, a pesar de que tengo un alto nivel de retención de mis alumnos, yo tuve muchos estudiantes que nunca terminaron. En ingeniería ambiental, en ingeniería industrial pasa lo mismo, y por distintas razones. Y si ellos tenían estos créditos, probablemente van a tener que igual devolverlos, pero no tienen la profesión, no tienen claro, pueden trabajar en cualquier cosa, si tampoco es un requisito tener un título para poder trabajar en Chile, pero las condiciones son muy distintas a lo que tú aspirabas, ¿cierto? Y los tipos de cargos que puedes ocupar. Entonces, ese tipo de cosas generan estas distorsiones, pero está incorporado acá, a lo mejor me salió un poco el contexto, pero el tema del concepto de renta o préstamo de capital significa que tú estás dispuesto a pagar un arriendo para acceder a él porque tu idea o tu iniciativa supera los beneficios que puedes lograr sobre los costos que tendrías por acceso a él. Y así funciona la economía. Lo mismo cuando Profe, alguien pide un crédito para ir a un viaje, ¿cierto? No tiene la plata, ¿cierto? Dice, la voy a pasar bien estas vacaciones, salvo que la pasara en un crucero este último verano. Pero eso es lo mismo. Cuénteme, ¿alguien me quería hacer un comentario? sí, yo Sí, una consulta. Catherine. ¿Por qué cuando uno va a hacer un depósito, ¿cómo que se llama? ¿A largo plazo? ¿Sí? Hace un depósito, em, ¿cómo que se llama? Tú estás, Bueno, pero tú- hace un depósito, por ejemplo, de 3 meses y el porcentaje de interés 0,2, 0,3. ya, ya. El Usted cambio al está revés, cuando un uno pide un depósito, crédito, usted las está haciendo tasas de interés son está del haciendo 4 o 5%. un depósito de plazo, está hablando. Sí. Ya. Usted dice, ¿por qué cuando uno tiene Sí, plata propia y la pone en un depósito ¿por a qué plazo en hay el banco, te esa pagan mucho? diferencia de...? Sí, porque la pregunta va a lo siguiente. Tiene que ver con que, bueno, a partida el que fija esa tasa de descuento es la tasa base Ujú. más la tasa que te pone la entidad financiera. O sea, la tasa, por ejemplo, ahora Chile como política de incrementar la actividad económica, hace la política monetaria de bajar la tasa base. ¿Me escuchado hablar de eso? ¿Cierto? Que dice el Banco Central, bajó la tasa base en tantos puntos, lo que implica que cualquier crédito, tanto crédito de consumo, crédito hipotecario, todo eso se rigen con una tasa base y sobre eso es la tasa que impone la entidad financiera. Y eso mismo también aplica para los créditos con los depósitos a plazo, que se llama. Depósito a plazo, yo tengo mi plata en el banco y yo la pongo a plazo fijo o definido o indefinido, da lo mismo, a 30, 35, 90 días creo que, y 120 días creo que es el máximo, dependiendo del tipo de banco. Entonces, o un año lo puede poner uno si quiere. Pero la tasa base que te pagan, por supuesto, es más baja que o la tasa de interés que te pasan es más baja que la que ellos te van a cobrar cuando te prestan una plata. Porque, ¿qué es lo que hace una entidad como el banco? El banco vive entregando crédito, eso es lo que genera ingresos, crédito a distintas instituciones, privados, personas como empresa y todo eso, por eso tiene banca persona y banca empresa, pero ellos también te dan ciertos beneficios. Entonces, como obviamente su rubro, su negocio es la actividad financiera y por eso la diferencia. Te pagan un poco, pero ellos te cobran más porque asumen que la persona que necesita esa plata tiene este concepto de costo-oportunidad. No te están obligando a tomar el crédito. Entonces ellos lucran haciendo esa diferencia. Es su giro. Ah, Es como un revendedor, pues tú le vas a vender el auto a una empresa de autos usados, te lo va a comprar en un valor, pero es muy distinto al que te lo vende. Acá el mismo concepto.
Te pagan, no sé, pues 2 millones por tu auto y el precio de venta aparece en 3 millones y ganan 1 millón. Y pero ¿cómo? Bueno, pero es que me dedico a este rubro. Como les dije, el precio es la historia. Ellos te lo compran más barato de lo que están dispuestos a venderlo porque su negocio está en la diferencia. Y aquí lo mismo pasa con los bancos. Ellos ganan con esta diferencia de lo que te ponen con las tasas. ¿Y quién regula eso de los intereses? La La diferencia de superintendencia interés. de banco y todo eso te regula, y por eso, más que regular el máximo que se le pide en Chile, te pide transparentar la tasa. Porque Entonces, estaba leyendo sí, por el cuéntame. tema de los fondos de la AFP, porque eso se invierte en acciones y el porcentaje de retribución que se lo pasan a las empresas es cercano al 1%. Pero las empresas, cuando ellos utilizan ese dinero en el mercado, por ejemplo, en créditos de compra, de consumo para uno, la tasa de interés es cercano al 4 o 5%, inclusive más en otros bancos. Entonces, igual la diferencia es considerable. Sí, pero lo que pasa es que es como una entidad financiera que se financia sola, su financiamiento es por esta diferencia entre lo que presta y lo que paga por entregarle capital. O sea, nosotros cuando ponemos nuestra plata en el banco, ¿cierto? No nos pagan intereses lo que está en la cuenta corriente, porque en teoría esa plata siempre la tiene que tener respaldada, considerando, por ejemplo, si todos la retiráramos al mismo tiempo. Tiene que tener esa plata de respaldo. Por lo tanto, no la puede prestar para otro lado y todo eso. O sea, no sería una entidad seria. Pero cuando nosotros la ponemos en depósito a plazo, sí, en teoría esa plata la inmoviliza y la puede usar en otra cosa. Entonces, por eso te está pagando a ti también, ¿te fijas? Como un efecto apalancamiento. Pero su giro es el financiamiento y, por lo tanto, el mismo concepto de alguien que revende. O sea, te paga a ti un valor distinto al que paga al que le compra el activo porque su negocio es revender. Acá su negocio es refinanciar. Y está regulado, lo que piden regular es lo que se llama la usura, de que no te cobres más allá de la cuenta. Entonces, una de las primeras cosas que te piden es transparentar la información. Por eso ahora el CAE te tiene que transparentar, el CAE. Y siempre te dicen, no se preocupe de todas estas chayas, lea el CAE y vea la cuota final. Eso es lo que pero te están informando, porque al final la decisión la toman las personas, no la toma el Estado. Cuando uno se endeuda, la toman las personas. El Estado cumple su rol de informarte. Y comparto lo que dice Rodrigo, de que deberíamos tener educación financiera en los colegios y educación económica, porque muchos de los problemas es que nosotros nos ponemos la soga al cuello solos, o sea, como los conejos, así, guache, y después nos ahorcamos. Entonces después cuando necesitamos ayuda, salimos afuera y uno reclama de que el Estado no regula. Y digo, no, pero si el Estado regula de que la empresa esté transparente, también está la decisión de tomar decisiones de qué es lo que quieres hacer tú con tus recursos. O sea, a mí no me gustaría que desaparecieran los bancos y exista un banco, como el Banco del Estado, ¿cierto? Que existe, y que fuera el único ente que decidiera si yo accedo o no accedo a recursos o crédito y tienen un historial mío. ¿Estáis locos? O sea, hay muchas empresas que existen porque tienen varias opciones financieras con las cuales buscar financiamiento. De mi Sí, punto de vista. lo que pasa es que hablaba el año pasado con un compañero que es sociólogo. Bueno, dentro de ellos su grupo siempre conversaban de temas económicos, desarrollo económico, etcétera. Y una de las críticas que hacían era que el sueldo mínimo, que actualmente lo gana un alto porcentaje de la población, no alcanza para los gastos básicos, alimentación, vivienda, los gastos básicos. Por lo tanto, la gente que lo que hizo de hace años, usar este tema del endeudamiento para cubrir los servicios básicos, la necesidad de servicios básicos. Y ahí queda con una deuda así, arrastrando por años, sí, exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Déjeme avanzar con esto, va a pasar al break después, y ahí podemos discutir, si a mí me gustan estos temas. Pero para también cumplir con lo que tengo que hacer la entrega yo. Antes de que hubiera esta explosión social y por un análisis económico que había hecho un compañero de ellos, porque también se proyectaba una crisis social a nivel mundial, porque todas las economías colapsan cada cierta cantidad de años y estaban proyectando ya el colapso de la economía actual. Entonces, la proyección que había hecho su compañero era que el presidente actual lo más probable era que no terminara el periodo
porque la revolución social iba a ser fuerte. Y ahí me comentaron una serie de términos que uno queda así como, ups. Por ejemplo, esto mismo de que la gente estaba tan endeudada por tratar de cubrir sus necesidades básicas durante años, que ahora ya no hay más capacidad de sobreendeudamiento y no pueden cubrir las necesidades básicas y por ahí va este tema de la inconformidad social, bueno, sumado a otros factores también. Pero me llamó mucho la atención el comentario que hacía. Sí, sí, es un buen punto. Mira, déjeme avanzar, paramos para el coffee y conversamos más temas, porque yo tengo también opinión al respecto. Mía, pues, sí, también este tema es relevante. Si más que mal, no soy un observador, soy parte de esta crisis también que está ocurriendo. Si yo lo estoy viviendo. Sí, Y yo creo que todos ustedes iguales, en distintos grados, se han visto afectados de todo eso. Pero déjeme avanzar solamente para hacer el break. Sí. ok, Pero, Cari, gracias. a mí me interesa esto, así que, como les digo, la introducción de conceptos clave, estamos hablando del costo del dinero en el tiempo, y esos son conceptos claves para poder justificar esta evaluación económica. Y aquí, cuando hacemos comparación de alternativa, el concepto de valor presente, o sea, traigo flujo futuro y lo llevo a valor presente para poder comparar todo en un mismo periodo en el tiempo, para hacer esta corrección de los flujos en el futuro. Entonces, la valoración es que yo tengo el valor presente, tengo el presente, es el flujo futuro, corregido por esta fórmula que es 1 partido por 1 más la tasa de descuento, que es este I, ¿cierto? La tasa de descuento, por el número del periodo, ¿cierto? Que está dividido por el número del periodo. Por lo tanto, si yo tengo una tasa de descuento de un 10%, pensemos 10% mi tasa de descuento, y tengo un periodo de 3 años que quiero traer a valor presente, un valor de 1000, para hacer números chicos para que me alcancen la pizarra, que este es el flujo futuro, va a ser 1000 y el periodo va a ser 3. Yo aplico esta fórmula, que es súper simple, donde yo tengo el valor presente de estos 1000 futuros, que son 1000, multiplicado por 1 dividido por 1 más 0,1, multiplicado por 3 esto acá. ¿Y cuánto me daría eso? Me salió feo porque lo estoy escribiendo con el dedo. Me alcancé a comprar esos lápices táctiles. Y no sé si mi pantalla funciona con eso también. Entonces tendría 1000, lo voy a llevar a valor presente. 1 más 0,1, que es 10%, ¿cierto? Elevado a 3 abajo. Y eso me daría 751. Eso es el valor que me da. Por lo tanto, 1000 en 3 años futuro, con una tasa de descuento de un 10%, en el presente vale 751. ¿Se fijan que vale menos? Claro, porque el dinero de hoy día vale 1000, en el año 0 vale 1000, en el año 1 tiene un descuento, en el año 2 tiene un descuento, y en el año 3 vale 751. Y mientras más lejos en el futuro, supongamos que este número fuera muy grande, fuera infinito, al final valdría 0. Porque un número 1 más algo infinito es un número grande, por lo tanto 1 dividido por un número grande tiende a un valor pequeño, ¿cierto? 0. O sea, tiende, porque en realidad el 0 es infinito, un valor que tiende. Entonces a eso me refiero. Entonces por eso cuando yo lo hago muy a perpetuo, al final no tiene mucho sentido, porque los flujos futuros valen prácticamente nada en el valor presente. Por lo tanto yo lo acoto solamente a un horizonte de evaluación. Bien, yo voy a hacer una pausa acá. Vemos esta alternativa y nos vamos al caso práctico en la segunda parte de la clase, ¿cierto? Que era lo que yo quería que ustedes hicieran un ejercicio para que vieran esto y también verificar que ustedes estuviesen aplicando estos conceptos.